Amén. Así sentados, vamos a poner los aires, por favor, porque ya empieza a hacer un poquito de calor. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Si me siguen con su vista, por favor, dice la palabra de Dios. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id a hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Si se dan cuenta, David, que era es uno de los personajes más importantes de la Biblia, David fue el segundo rey sobre Israel. Y la Biblia nos habla, por lo menos en dos lugares, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos y en el Antiguo Testamento, nos habla de que David, su corazón era conforme al corazón de Dios. Pero siendo David su corazón conforme al corazón de Dios, dice la Biblia aquí que David se le ha metido esta idea. Y la idea es: yo quiero saber cuánta gente hay en mi reino. Ahora, el saber cuánta gente hay en nuestro reino y el que tú cuentes cuántos niños tú tienes, no es malo, amén. Porque yo constantemente digo: ok, vamos a salir, uno, dos, y ellos dicen presente. Cuando teníamos 7 era más fácil, en vez de decir Jafet, Raquel, Sara, David, Hannah, Ashley, Caitlin, tardado. A ver, uno, presente, decía Jafet, y era más fácil. El problema con David no era que quería contar y saber cuánta gente él tenía. El problema era el motivo detrás de todo eso. El problema era, podríamos nosotros decir, dos cosas. La primera, su orgullo y su soberbia. Y la segunda, en vez de confiar en Dios y decir: aunque seamos poquitos, Dios nos puede defender, David ahora podía decir: tenemos más de 1 millón de personas, y si viene el enemigo, nosotros podemos. Y vamos a continuar leyendo, dice la Biblia, para que yo sepa. Versículo 3. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. ¿Quién era Joab? Joab era el general de David. Y Joab le dice al rey: rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado a Israel? Versículo 4, mas la orden del rey pudo más que Joab. ¿Por qué pudo más? Bueno, porque era el rey, amén. ¿Sabes que en ocasiones necesitamos generales así? Necesitamos generales en nuestras vidas, que aquella persona que está en control, como rey, presidente o aún pastor, alguien pueda venir y decirle: oiga, pastor, pero ¿por qué se está haciendo así? Porque sabes que el pastor no es un dictador. El pastor no es un dictador, y Dios no ha puesto a un pastor como dictador. Y Dios quiere que aún los pastores puedan recibir retroalimentación de los hermanos, de las personas, de su staff, y en ocasiones decir: ok, vamos a hablar abiertamente, honestamente, tenemos esto, ¿cómo ven? Y alguien de que diga: pastor, eso es un error, no hay que hacerlo, ¿verdad? O a veces: pastor, hay que hacerlo y hay que echarle ganas. Y aquí viene Joab, quien le dice a su rey: hey, rey, esto añada Jehová 100 veces más antes de que usted comience a contar la gente. Pero la orden venía de David, la orden de David pudo más. Versículo 4. Salió pues por tanto Joab y recorrió todo Israel,
Y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Si le baja un poquito, porfa. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. En total, 1,570,000. Entre estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Aquí por lo menos cuatro ocasiones, David está reconociendo que él había pecado. Versículo 8 dice: yo he pecado. Ahí está la primera. Gravemente al yo hacer esto. Versículo 8 continúa, dice: yo te ruego que quites de mí la iniquidad. Ahí nuevamente David diciendo: yo de tu siervo, porque yo he hecho muy ¿qué? Locamente. He hecho locamente. Quiero hablar en esta mañana acerca de a pesar del pecado, Dios perdonó a David. A pesar del pecado, Dios perdonó a David. David comete a través de su trayectoria como rey por lo menos 3 pecados. Por lo menos esta persona, la cual la Biblia nos habla que era conforme al corazón de Dios. Y vamos a verlo, vamos a ver en Hechos capítulo 13, versículo 22, no se pierdan aquí esta porción porque vamos a regresar. Pero Hechos capítulo 13, versículo 22 nos habla acerca de cómo era el corazón de Dios. El corazón de David conforme al corazón de Dios. Y esto no significa que David era perfecto. No significa que David nunca pecaba o nunca hacía pecado, sino lo que significa que era conforme a seguir a Dios y buscar a Dios. La Biblia nos dice allá en Romanos capítulo 12, versículo 1, versículo 2: no os conforméis a este mundo, a este siglo, sino transformaos. Y la palabra de Dios me transforma para que yo sea conforme a lo que Dios quiere para Él, para su gloria. Cada uno de nosotros, cuando leemos la Biblia y encontramos qué es lo que Dios quiere que yo haga y me conformo a lo que Dios quiere que yo haga, sabes, tú y yo nos estamos haciendo conforme al corazón de Dios. Y entonces aquí en Hechos capítulo 13 versículo 22 dice: quitado o sea Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De tal manera es que alguien que se conforma al corazón de Dios es alguien que hace conforme a lo que Dios quiere. Cuando Dios te dice: haz esto, y tú dices: no, tú le estás diciendo: Señor, yo no quiero ser conforme a tu corazón. Pero cuando nosotros le decimos: Señor, lo que tú quieras que yo haga, eso yo voy a hacer. Entonces tú estás haciéndote conforme al corazón de Dios. Pero aquí está la pregunta: ¿cómo puede ser que alguien conforme al corazón de Dios peque tan gravemente contra su creador? Sabemos que David era conforme al corazón de Dios, tenía un corazón para Dios, quería seguir a Dios, quería hacer la voluntad de Dios, pero David no era perfecto. David no era perfecto. A mí me encanta el hecho de que la palabra de Dios no esconde las cosas negativas de los personajes bíblicos,
como el rey David. Imagínate que nunca encontráramos nada malo de Moisés, que nunca encontráramos nada malo de, en este caso, de David, de algunos personajes bíblicos en donde encontramos, por ejemplo, Adán y Eva, que Adán le dice, le echa la culpa. Viene Dios y le dice, ¿y por qué pegaste? Ay, esta mujer que me diste. Y Eva dice, no, esta serpiente que tú pusiste. Y siempre echándole la culpa a alguien más, pero aún así viendo las imperfecciones de estos personajes bíblicos. Nuevamente, ¿cómo puede ser que alguien como David, conforme al corazón de Dios, peca contra Dios? Bueno, porque David, como nosotros, es humano. ¿Cuántos son humanos? ¿Cuántos son ovnis? 2 o 3. Ok, muy bien, está bien. Ok, pero vean lo que dice. Vamos a ver los diferentes pecados de David. Aquí está el primero, que es la altivez. La altivez. La altivez, orgullo, soberbia es pecado contra Dios. Y por su altivez, David, detrás de querer contar toda esta gente, David se elevó. David quería saber y decir, wow, qué tan grande será mi reino, qué tan poderoso seré yo. Y esta altivez lo llevó a contar la gente y los que sacaban espada en su reino. Proverbios capítulo 21, versículo 4. Proverbios capítulo 21, versículo 4. La Biblia nos advierte contra la altivez. Constantemente yo batallo contra la altivez, el orgullo. Me veo al espejo y los veo a ustedes y digo, wow, qué tan guapo soy. No, no es cierto. Pero batallo con la altivez, batallo contra el orgullo, porque es bien fácil pensar, yo estoy aquí y aquel está más abajo. Y nos comenzamos a comparar y nos comenzamos a ver unos a otros. Y constantemente me tengo que decir yo no soy mejor que nadie. Todos los días viene este pensamiento a mi mente. Yo no soy mejor que nadie, yo no soy mejor que esa persona, y comienzo a criticar y digo, no, yo no soy mejor que él, yo no soy mejor que ella. Y tengo que recordar que a Dios no le gusta mi altivez. Proverbios 21:4 dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son ¿qué? Pecado. Es pecado la altivez, es pecado el orgullo. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5, ve conmigo. Primera de Pedro capítulo 5, en el versículo 5. Cada uno de nosotros tenemos que recordar que el orgullo en mi vida no está bien. Y tenemos que analizar y checar, ¿estoy siendo yo orgulloso? ¿Estoy siendo yo altivo, soberbio? ¿Cómo contesté? ¿Cómo hablé? Aún cómo miré. Porque dice la Biblia, altivez ¿de qué? De ojos. ¿Se notará en alguien la altivez? Sí. Alguien puede notar la altivez, alguien puede notar a alguien que su semblante es un semblante humilde, es un semblante pacífico, sencillo, o alguien puede notar altivez. Dios nota, aunque no hagas los ojos de altivez, de orgullo, Dios puede ver tu corazón y sabe el orgullo que hay en ti. Y dice la Biblia, es pecado. Ve lo que dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Igualmente jóvenes. ¿Por qué? Porque también los jóvenes son altivos. Estad sujetos a los ancianos.
¿Cuántos ancianos hay? Ni uno, dos. Ok, por lo menos dos. Dice, tienes que estar sujeto a los ancianos. Ahora, ¿por qué lo estaba diciendo Pedro? Porque ya de por sí los jóvenes estaban de por sí sujetos, o porque veía Pedro que los jóvenes estaban bien rebeldes. Era porque los jóvenes estaban bien rebeldes. Y les recuerda Pedro, hey, jóvenes, hay que estar sujetos. Y todos, dice ahí, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a una persona soberbia. Dios abomina una persona soberbia. ¿Sabes que una persona soberbia nunca le pedirá a Cristo salvación? Va a decir, yo no necesito de Dios, yo no necesito de Cristo. Es hasta el momento en que esa persona se ve a sí misma como pecador y se humilla delante de Dios y le pide a Jesús salvación, cuando Dios salva a esa persona. ¿Qué dijo el hombre en la cruz? De un lado él dijo, si él es el Hijo de Dios, que se salve y nos salve. Había altivez. Pero el otro dijo, cállate, mira, nosotros hemos pecado. Y después le dijo a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús lo perdonó. De tal manera que el primer pecado de David fue su altivez. Ve lo que dice la palabra de Dios en segunda de Samuel capítulo 11. Su segundo pecado fue su adulterio. Su adulterio. De tal manera que David adulteró. Ve a esta mujer que se llamaba Betsabé, pregunta por ella, le dicen que era esposa de Urías Eteo. Segundo libro de Samuel 11:3 dice, envió a preguntar por aquella mujer, y a lo mejor él estaba haciendo así como changuitos diciendo, ay, que esté soltera, que esté que sea soltera, y que le vienen y le dicen que era casada. En ese momento David debió de haber dicho, no, no está bien, no está bien que yo haga esto. Pero le dicen, es mujer de Urías Eteo, versículo 3, versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, se volvió a su casa y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Su segundo pecado, no fue en segundo históricamente, pero el que estamos viendo ahorita fue el adulterio. El adulterio se comete cuando una persona que es casada tiene intimidad con alguien más que no es su esposo o su esposa. Y nuestra sociedad, ¿sabes que no ve nada de malo en eso? Hollywood no ve nada de malo en eso. Las escuelas públicas no ven nada de malo en eso. La música de allá afuera, secular del mundo, promueve no solamente la promiscuidad, pero el adulterio, la fornicación. Por eso, como cristianos, debemos nosotros de estar en contra de todo ese tipo de música, porque promueven el adulterio y promueven todo tipo de pecado, en donde no solamente nuestros jóvenes están cayendo en esas cosas, pero de tanto escucharlo se nos hace algo sencillo: adulterar, fornicar. Éxodo capítulo 20 versículo 14. ¿Qué dirá la Biblia? Pastor, Dios es un Dios compasivo, misericordioso. Sí, yo estoy de acuerdo en eso. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios compasivo y lleno de misericordia, pero a Dios no le gusta el adulterio.
Joven, señorita, si tú te vas a casar, te tienes que guardar hasta el día de tu boda. Pastor, pero ya nadie hace eso. Está bien, nadie ya lo hace, pero tu Dios y mi Dios me dice, hey, no adulterarás, no fornicarás, tienes que guardarte hasta el matrimonio. El matrimonio es algo especial, es algo bello, es algo hermoso, y tú tienes que decir, Señor, yo te prometo que de aquí hasta el día de mi boda yo me voy a guardar. Ve lo que dice Éxodo 20:14, dice, no cometerás ¿qué? Adulterio. Dios es bien claro, Dios es específico. Lucas capítulo 18 versículo 20. Lucas 18, 20. Mientras voy a leer Hechos 13 versículo 4, Hebreos 13, 4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dios quiere que cada cristiano, cada señorita, cada joven, cada cristiano se acuerden de las palabras de Dios en donde dice Dios, no adulterarás. Lucas 18:20 dice, los mandamientos sabes, le dice Dios a este joven, no adulterarás. Es un mandamiento, no es una opción, no es algo bueno si quieres o si no quieres. No, Dios dice no harás esto. Y como hijos de Dios, Dios me manda a no adulterar. Pero ¿cómo puede ser que David adulteró? David adulteró. David, primer pecado, su altivez. Segundo pecado, su adulterio. Y algunos dirían, pastor, si David adulteró, pues ¿no significa esto que yo también puedo hacer algo como David? La respuesta es no. Otra pregunta quizás, ¿debería yo justificar mi pecado de adulterio porque pues David adulteró? Nuevamente, la respuesta es no. La respuesta es no. Número 3, asesinato. Wow, nos vamos de mal en peor, ¿verdad? Altivez, no tan malo. Somos a veces orgullosos, somos a veces altivos, soberbios. Y luego adulterio, ahí sí ya nos estamos metiendo en problemas. Y Dios no quiere nada de eso. Hace años tomé un taxi de por allá de las Margaritas hacia la iglesia. Venía platicando con el taxista y le dije al taxista, soy pastor, lo invito a mi iglesia. Y inmediatamente el semblante del taxista cambia. Y el taxista me dice, oiga, mire, me quiero confesar con usted. Dije, confésese a Dios, pero pues dígame. Y el taxista me empezó ahí a decir, no, pues ¿sabe qué? Me eché una canita al aire. ¿Cómo? Sí, una canita al aire. Y pues mire, arrepiéntase, busque a Dios y busque al Señor. Y ya cuando bajé le dije, mire, si quiere que lo perdone, no me cobre. Y me cobró, ¿verdad? Ni modo, ya no lo perdoné. Pero bueno, yo no puedo perdonar pecados, solo Dios. Pero aquí ya entramos al asesinato. Segundo Samuel capítulo 11, más adelantito de aquí de nuestra historia, versículo 14, para David cubrir su pecado, ahora manda a matar a Urías. David fue el autor intelectual de la muerte de Urías, que ya lo hemos visto en semanas pasadas.
Y dice la Biblia, versículo 14, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Y fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Vamos a ir a Éxodo capítulo 20, versículo 13. Éxodo 20 y Deuteronomio capítulo 5 son de los dos lugares en donde encontramos los 10 mandamientos. La Biblia no solamente contiene 10 mandamientos, específicamente hacia el pueblo de Israel, contiene 613 mandamientos, pero aquí en estos 10 mandamientos podríamos nosotros entender que todos estos 10 mandamientos envuelven todo lo que Dios quería dar a entender al pueblo de Israel con todos los demás mandamientos que después él daría. Y uno de los mandamientos aquí, aparte de no adulterarás, dice, o no cometerás adulterio. Éxodo 20:13 dice, no matarás. No matarás. Lucas 18:20, David comete por lo menos 3 pecados: su altivez, su adulterio, y ahora estamos viendo aquí asesinato. Mandar a matar a una persona. Lucas capítulo 18, versículo 20, leíamos los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás. David, siendo una persona conforme al corazón de Dios, cada una de estas ocasiones, David se encuentra en un lugar de pecado y de condenación. Pero ¿qué hizo David? ¿Qué hizo David? ¿Por qué fue que Dios perdonó a David? ¿Cómo fue que Dios perdonó a David? Vamos a ir al primer libro de Crónicas 21, versículo 8. Primera de Crónicas, al lugar que iniciamos. Primer libro de Crónicas 21, versículo 8. Versículo 7 dice, esto desagradó a Dios. ¿Sabes que nuestro pecado desagrada a Dios? ¿Sabes que Dios es un Dios santo, es un Dios puro, es un Dios perfecto, es un Dios, sí, es un Dios de amor, pero a Dios le desagrada nuestro pecado? Y cada día debemos nosotros de buscar y caminar en integridad y lo mejor que podamos. Pero cuando David peca, versículo 8 dice, entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente. La primera cosa que vemos es que David nunca justificó su pecado. Una de las razones que Dios perdona a David, ¿por qué Dios lo perdonó? Porque David nunca justificó sus pecados. Y aquí vemos la misericordia y el amor de Dios, que a pesar de David tener altivez en su corazón, a pesar de David haber cometido adulterio, a pesar de David haber asesinado y haber mandado a matar a Urías, a pesar de todo eso, ¿sabes qué hizo Dios? Dios lo perdonó. Tenemos a un Dios misericordioso, amén. Ve lo que dice la Biblia. Vamos a ir a... Hay algunos lugares, primero quiero mencionar esto, en donde encontramos que hay gente que tiende a justificarse. Es muy fácil justificarnos. Cuando Saúl
viene a Samuel a hablar con Saúl. Un poquito antes de estas historias, uno de los reyes, o el rey que estuvo antes del rey David, fue el rey Saúl. Saúl, un hombre alto, un hombre grande, un hombre, nos lo podemos imaginar, güero, alto, grande. A todos los demás los tenía de los hombros hacia abajo. Era alto Saúl. Y dice la palabra de Dios que Saúl, ve lo que dice en primer libro de Samuel capítulo 13, versículo 11. Una de las razones por las que Dios dice: ok, Saúl, ya te voy a desechar y voy a buscarme a alguien conforme a mi corazón, alguien que sí realmente quiere hacer mi voluntad, a David, es porque tú, Saúl, te justificas. Primer libro de Samuel capítulo 13, versículo 11. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije. Ahora, ¿qué había pasado? Samuel le había dicho a Saúl: mira, Saúl, espérame, no hagas nada hasta que yo llegue. Y Saúl empezó a esperar 7 días. Al séptimo día decía: no llega, no llega, no llega. Y dijo: ok, ya sé lo que voy a hacer. Voy a ofrecer sacrificios. No era el lugar del rey Saúl ofrecer sacrificios, pero aún así Saúl ofreció sacrificios. Y entonces dice la palabra de Dios que por eso llega Samuel y le dice Samuel a Saúl: ¿qué has hecho? Versículo 12. Y me dije, sigue contestando Saúl: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. ¿Qué dice ahí? Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. ¿Qué estaba haciendo Saúl? Se estaba justificando. ¿Alguna vez tú te has justificado y has dicho: ay, Señor, es que yo no soy tan culpable? Yo hice esto porque alguien me incitó. Yo hice esto porque alguien más también lo hace. Yo hice esto porque he visto que otros cristianos también pecan. Yo hice esto porque David lo hizo. Y somos bien fáciles para justificarnos. Una de las razones por las que Dios perdona a David es porque David no se justificó. Hermanos, sí, cuando nosotros pecamos contra Dios, a pesar de nuestro pecado, Dios te perdona. Dios tiene misericordia de nosotros. Dios extiende su amor y Dios es compasivo. Pero tienes que recordar de que a Dios no le gusta cuando nos justificamos. Número 2, ¿por qué Dios perdona a David? Porque David se humilló. No solamente David no se justificó y no dijo: ay, Señor, es que, ¿qué dijo Adán? Ay, Señor, la esposa que tú me diste. ¿Qué dijo Eva? Ay, la serpiente que tú creaste. ¿Qué dijo cuando Caín mata a Abel y le pregunta a Dios a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y él dijo: pues que yo soy guarda de mi hermano, yo no sé dónde esté él. En vez de él haber dicho: Señor, yo fui. Vamos a ir a Santiago capítulo 4, versículo 10. Cristian, ¿puedes venir a ayudar al Señor, por favor? Santiago capítulo 4, versículo 10 dice: humillaos delante del Señor. ¿Y qué dice ahí? Y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará.
¿Qué es lo que Dios está buscando? Dios está buscando no solamente que yo no busque justificar mi pecado, sino Dios busca que yo me humille delante de Él. Que yo le diga al Señor: Señor, yo he pecado contra ti, yo me he portado mal, yo he hecho mal. Y que realmente en nuestro corazón tengamos ese corazón humilde delante de Dios. Ve lo que dice 1 Pedro 5:6. Ya leímos el 5, pero 1 Pedro capítulo 5 versículo 6. 1 Pedro 5:6. ¿Sabes que a pesar de nuestro pecado, Dios nos quiere perdonar? A pesar de nuestro pecado, Dios murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Estamos en esta semana recordando que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Él entregó su vida. Él puso sus manos, su vida, todo su ser por ti y por mí. Y Él te quiere perdonar. Él te quiere dar vida eterna. Pero ¿qué debo de hacer? Yo debo de recordar. Si no soy salvo, debo de pedirle a Él perdón y salvación. Pero si ya soy salvo, debo de recordar de no justificar mi pecado, de humillarme. 1 Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Dice acá que Dios es poderoso. ¿Sabes que Dios es mucho más poderoso que cada uno de nosotros? El problema es cuando nos enaltecemos contra Dios. Dios me dice: haz esto, y yo le digo: no. Dios me dice: ¿por qué haces esto? Pues no te importa. Déjame a mí vivir mi vida. Yo quiero vivir mi vida como yo quiero. Y Dios me dice: hey, pero tú eres mi hijo. Yo te he salvado. Yo te he puesto sobre la roca y te he puesto sobre Cristo. Yo quiero lo mejor de ti. Y nos exaltamos. No nos arrepentimos, no nos humillamos. Y Dios dice: humíllate pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Número 1, ¿por qué Dios perdona a David? Porque David no se justificó. Número 2, porque David se humilló. Y número 3, porque David se arrepintió. David tuvo arrepentimientos genuinos. No solamente David dijo: chale, sí pequé, y bueno, pues hay que me perdone Dios. David realmente, de corazón, genuinamente se arrepintió. Pero pastor, ¿cuál es la diferencia entre yo arrepentirme genuinamente y nada más pedirle a Dios perdón? Bueno, cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente, es que realmente estamos quebrantados. Realmente en nuestro corazón sentimos dolor y decimos: ¿por qué he hecho esto contra Dios? Cuando realmente dentro de nosotros hay un quebrantamiento real y genuino. Ve lo que dice Salmo 51 versículo 1. En David hubo un arrepentimiento genuino después de su adulterio. Después de su adulterio, David escribe este Salmo, capítulo 51, y todo este salmo es un relato de su arrepentimiento. Pero vamos a leer solamente unos cuantos versículos. Salmo 51:1 dice, dice acá, es más, lo escribe aquí, dice: al músico principal, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. ¿Y qué dice? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí.
¿Qué quiere decir mi pecado está siempre delante de mí? Cuando pecamos contra Dios y no hemos pedido perdón, pasa un día y ahí está nuestro pecado, no nos podemos olvidar. Pasa el siguiente día y ahí está lo que hemos hecho. Pasa el siguiente día y ahí está, no lo podemos olvidar. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que lo trae a mi memoria y es el Espíritu de Dios que me dice, hey, tienes que arrepentirte, tienes que pedir perdón, tienes que ir delante de Él. Él te puede perdonar, Él puede tener misericordia, pero llevamos esa carga y tenemos nosotros que arrepentirnos genuinamente y poner esa carga sobre Él. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Sabes que Dios es rico en misericordia? Tan bueno es Dios que Dios nos perdona al instante. Qué bueno que Dios no es como nosotros, amén. Qué bueno que Dios no es como yo. Si viene mi esposa y me dice, perdóname porque he sido una mala mujer, y yo le digo, no es suficiente. Perdóname porque no te cocino como tú quieres que te cocine. No es suficiente. Perdóname porque, y me dice una y otra cosa, y somos bien malos para perdonar. Queremos, ¿verdad?, esto y aquello, y no de rodillas, y no unas flores, y no un chocolate, y no, ¿verdad?, cómprame un carro, a lo mejor con eso. Pero Dios, cuando venimos con un corazón genuino, nos perdona. Versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti solo he pecado. Salmo 51:14. No solamente David se arrepiente genuinamente de su adulterio, pero David se arrepiente genuinamente de su asesinato. Salmo 51:14 dice, líbrame ¿de qué? De homicidios. Señor, ya no quiero más, líbrame de homicidios. Mandé a matar a Urías, Señor, perdóname. Contra ti solo he pecado. Allá en segundo libro de Samuel, capítulo 12, ve conmigo al versículo 13. Segundo libro de Samuel 12:13. David, reconociendo genuinamente sus pecados y a pesar de haber pecado, a pesar de estos tres pecados: altivez, adulterio, asesinato, muerte, lo peor, Dios lo perdona. Segundo de Samuel 12:13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. En el pecado del asesinato, David dijo, he pecado contra Jehová. Lo admitió, lo reconoció genuinamente. Por eso David estaba su corazón conforme al corazón de Dios. Porque ¿qué quería Dios? Dios quería que David viera su pecado y se arrepintiera genuinamente. ¿Y qué hizo David? Se arrepintió genuinamente. Primera de Crónicas 21:17. Primera de Crónicas 21:17. Aquí estamos al inicio y David manda a contar a todas estas personas y Dios viene con David y le dice Dios a David a través del profeta Gad y le dice, mira David, Dios me ha enviado para hablar contigo y estas son las tres opciones que tú tienes. Y le dice Dios a David, mira, te voy a dar estas tres opciones. La primera, 3 años de hambre. Y a los que les gusta comer dicen, no, yo no puedo pasar un día de hambre, mucho menos 3 años. Y entonces le dice el profeta, mira, 3 años de hambre o 3 meses bajo la mano de tus enemigos o 3 días bajo la mano de Dios.
Y David dice, no, yo no quiero estar bajo mis enemigos y hambre, no, mejor prefiero estar en manos de Dios. Y sabes, sale un ángel y comienza a matar al pueblo de Israel. Mueren 70,000 personas. Casi el 5% de las personas que David había contado mueren. ¿Sabes que nuestro pecado no solamente afecta a nosotros, pero también afecta a otros? A veces decimos, mi pecado, ¿verdad? De la borrachera no, nadie le va a afectar, ¿verdad? Afecta a todos. La altivez, el orgullo, la mentira, el robo, adulterio, pecado tras pecado tras pecado, afecta no solamente a ti, afecta a los demás. Y porque David era jefe, rey, afecta a su pueblo. Y entonces David ve al ángel de Dios, se detiene sobre Jerusalén. Y viene el profeta y habla con David y le dice, Dios quiere que armes aquí un holocausto para Dios. Y entonces David va y habla aquí con Ornán. Y David le dice a este hombre, Ornán, mira, ¿sabes qué? Véndeme aquí este terreno y yo te lo compro y yo voy a ofrecer sacrificios. Y él le dice, no, yo te lo doy. Y él dice, no voy, y lo tengo aquí subrayado, dice acá, no voy versículo 24, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. ¿Sabes que estamos bien acostumbrados a que todo lo queremos recibir gratis? Pero David dijo, no, yo lo quiero comprar, lo voy a pagar porque yo pequé y yo quiero pagarlo y comprar los animales y ofrecer este sacrificio. Cuando mi sobrino Arturito tenía 7 años, vino con la hermana que vendía Biblias ahí en la iglesia, ahí en Iguala Guerrero. Y vino Arturito, se puso allí enfrente de la mesa viendo las Biblias. Y Arturito le dijo a la hermana, ¿cuánto cuesta esta Biblia? Y la hermana le dijo algo así como 400 pesos. Y le dijo, ay, Arturito. Arturito le dijo, pues yo la quiero comprar. Y la hermana le dijo, ay, Arturito, dice, mira, ya viene tu cumpleaños. Dice la hermana, yo te la voy a regalar. La hermana tomó la Biblia y se la dio a Arturito. Y Arturito, de 7 años, le dijo a esta hermana, no, yo la voy a comprar. Me la aparta, pero yo la voy a comprar. Y entonces Arturito le dio dinero a la hermana. La siguiente semana regresó, le dio más dinero. La hermana se la quería dar, dijo no, hasta que yo la pague. Eso no está bien, hermana. Hasta que yo la pague, me la da. Nosotros ya estamos bien grandototes, ¿verdad? Hermana, le dio 10 pesos, me la da y luego, cuando se la voy pagando, ¿verdad? Qué abusivos somos. Arturito no, 7 años de edad. Regresó, y hasta que pasaron varias semanas, finalmente pagó toda su Biblia. Y la hermana le dio su Biblia y dijo, ok, yo la compré. Ayer Arturito cumplió 1 año desde que murió. Oren por la familia de mi hermana Aglaé, de mi cuñado Iván. Pero hay niños que a veces nos enseñan más a nosotros que ya estamos bien grandotes. David dijo, esto yo lo voy a pagar porque yo lo quebré. Esto lo voy a pagar yo porque yo lo quebré. ¿Qué has quebrado tú que a lo mejor necesitas pagar? Ay, pastor, nadie vio.
Qué bueno que nadie vio, porque nadie vio. Mi esposa hace años me había contado una historia de un hombre que se llamaba Gator, le decían Gator, y este hombre Gator era un joven, era famoso real, en sí era uno de los que patinaban en patineta ahí en Carlsbad y era algo famoso. Era profesional, pero se convirtió a Cristo en la misma iglesia en donde mi esposa se convirtió a Cristo. Y cuando se convierte a Cristo, conoce de Cristo, uno de sus amigos que se llamaba Augie, también cristiano, amigo de mi esposa y ahora amigo de este muchacho Gator. Gator le dice a Augie, Augie, yo rompí algo. Y le dice Augie, ¿y qué rompiste? Y le dice, maté a alguien. Y entonces Augie le dice, pues te tienes que entregar. Y le dijo él, sí, lo entiendo. Y él, junto con ellos dos, lo acompaña este muchacho a Gator, se entrega, cuenta dónde está el cuerpo, pero reconoce que él había hecho algo y que tenía que pagarlo. Todavía sigue en la cárcel, le dieron 27, 28 años de cárcel, todavía sigue en la cárcel, pero ¿sabes qué? A veces no es fácil reconocer lo que he roto o lo que hemos hecho. David tuvo que confesar su pecado, pedirle perdón a Dios, y a pesar de todo lo malo que había hecho, a pesar de ser, sí, un buen rey, pero a pesar de sus defectos que él tenía, Dios lo perdonó. ¿Sabes que no hay pecado que Dios no pueda perdonar? ¿Sabes que no hay pecado que Dios no te pueda quitar? ¿Sabes que no hay cadenas que Dios no puede romper? ¿Y sabes que no hay vida que Dios no pueda cambiar? Dios puede cambiar tu vida. Pero tú tienes que venir a Él y decirle al Señor, Señor, no voy a justificar mi pecado, me voy a humillar y voy a pedirte perdón genuinamente, arrepintiéndome de todo corazón, y Dios te puede perdonar. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias.